Era una noche fría de diciembre cuando Eduardo Vázquez, el campeón mundial de peso medio, se encontraba revisando unos documentos en su estudio privado. Las cifras no cuadraban. Después de 8 años de una carrera exitosa con Milones Du, dólares generados en taquillas y patrocinios, su cuenta bancaria no reflejaba lo que debería tener. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía los estados financieros. Había confiado ciegamente en Roberto Mendoza, su promotor desde el inicio de su carrera profesional. El hombre que prometió llevarlo a la cima del boxeo mundial ahora se veía como una sombra sospechosa en su pasado. A la mañana siguiente, Eduardo decidió tomar cartas en el asunto. Contactó a Carmen Rodríguez, una contadora forense con reputación impecable en casos de fraude financiero. También llamó a su abogado de confianza, David López, quien había manejado algunos de sus contratos menores, pero nunca los acuerdos principales. Con Mendoza, la reunión fue discreta, en una oficina alejada del centro de la ciudad. Carmen extendió varios documentos sobre la mesa de conferencias mientras David tomaba notas meticulosamente. Necesitamos acceso completo a todos los contratos, estados de cuenta y comunicaciones con tu promotor, explicó Carmen con seriedad. Eduardo asintió, sabiendo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen y su equipo trabajaron incansablemente. Lo que descubrieron fue devastador. Cuentas fantasma, contratos falsificados, comisiones infladas del 50% en lugar del 15% acordado, y pagos a compañías inexistentes. Roberto Mendoza había creado un imperio de mentiras alrededor de la carrera de Eduardo. Los números eran alarmantes. Más de 12 millones de dólares habían sido desviados a lo largo de los años. Carmen presentó evidencia de transferencias bancarias, facturas falsas y documentos alterados. David revisó cada página con incredulidad. Esto es criminal, murmuró mientras señalaba una transferencia de 2 millones a una cuenta en las Islas Caimán. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. La estrategia era clara en confrontar a Roberto con evidencia irrefutable y grabar toda la conversación. David explicó las implicaciones legales mientras Carmen preparaba los documentos que servirían como prueba. Eduardo practicó sus líneas, sabiendo que una sola palabra incorrecta podría arruinar todo el caso. El plan era simple pero arriesgado. Eduardo invitaría a Roberto a cenar en su restaurante favorito, un lugar donde habían celebrado muchas victorias en el pasado. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la habitación. El dispositivo de grabación era tan pequeño que parecía invisible, escondido en el bolsillo de la chaqueta de Eduardo. Sus manos sudaban mientras marcaba el número de teléfono de Roberto Ne. El restaurante estaba casi vacío esa noche de martes. Roberto llegó puntual, como siempre, con su sonrisa característica y un abrazo efusivo para Eduardo. «¿Mi campeón? ¿A qué debo esta invitación especial?», preguntó mientras se sentaba. Eduardo mantuvo la compostura, sonriendo mientras ordenaban sus bebidas habituales. La conversación comenzó de manera normal, hablando sobre las próximas peleas programadas y las negociaciones para un combate de unificación. Roberto parecía relajado, incluso jovial, sin sospechar lo que estaba por venir. Eduardo esperó hasta que llegara el plato principal antes de cambiar sutilmente el tono de la conversación. «Roberto, he estado revisando algunas cosas sobre nuestros contratos», dijo casualmente mientras cortaba su carne. En el cambio en la expresión de Roberto fue casi imperceptible, pero Eduardo lo notó. «¿Qué tipo de cosas, Eduardo?» «Sabes que siempre he sido transparente contigo», respondió Roberto, aunque su voz había perdido parte de su calidez habitual. Eduardo sacó lentamente algunos documentos de su maletín. «Bueno, por ejemplo, este contrato de la pelea contra Williams, aquí dice que mi porcentaje fue del 60%, pero los números no cuadran con lo que recibí». Roberto tomó un sorbo largo de su vino antes de responder. «Sí, hubo algunos gastos adicionales esa noche. Seguridad extra, promoción, di último minuto, ya sabes cómo es esto». Eduardo asintió pero continuó presionando. «¿Y esta transferencia de 2 millones a Promotions International? Nunca había oído de esa compañía». Roberto comenzó a sudar visiblemente. Sus respuestas se volvieron más elaboradas, más defensivas. «Eduardo, me ofende que dudes de mi integridad. Esa compañía maneja la distribución internacional de los eventos. Es completamente legítimo». Pero Eduardo no se detuvo. Uno por uno fue presentando documentos que mostraban las discrepancias. Roberto intentó explicar cada irregularidad con excusas cada vez más rebuscadas. «Los costos de producción han aumentado», decía, «o hubo cambios de último minuto en los contratos». Su compostura comenzó a desmoronarse cuando Eduardo mencionó las cuentas en paraísos fiscales. «¿Cómo supiste de esas cuentas?», preguntó Roberto antes de darse cuenta de que acababa de admitir su existencia. Eduardo sintió una mezcla de satisfacción y tristeza al ver a su mentor revelar su verdadera naturaleza. «Roberto, tengo evidencia de todo», dijo Eduardo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. «Cuentas falsas, contratos alterados,
Comisiones robadas. Durante 8 años me has estado robando. Roberto se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, como si un dique se hubiera roto, comenzó a hablar. Eduardo, tienes que entenderme. Al principio solo fueron pequeñas cantidades para cubrir gastos, pero luego las cosas se complicaron. Tenía deudas, problemas familiares. Nunca quise que llegara tan lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba su confesión. Me metí en inversiones malas, perdí dinero de otros clientes. Pensé que podría devolverlo todo antes de que te dieras cuenta. Tú estabas ganando tanto dinero que pensé que no lo notarías. Las palabras de Roberto salían como una cascada. Años de culpa y secretos derramándose sobre la mesa del restaurante. Admitió haber creado compañías fantasma, falsificado documentos y desviado millones de dólares. Hay 12 millones en total, confesó. Su voz apenas un susurro. Parte está en inversiones, parte la perdí, pero puedo recuperar al menos 8 millones si me das tiempo. Eduardo sintió una mezcla de alivio y traición. Por un lado, tenía la confesión completa grabada. Por otro, acababa de confirmar que el hombre en quien más había confiado lo había traicionado de la manera más vil. Roberto le suplicó perdón, prometió devolver todo el dinero, rogó que no involucrara a las autoridades. Piensa en mí. Familia, Eduardo, mis hijos no tienen culpa de esto. Al día siguiente, la grabación estaba en manos de las autoridades federales. La historia explotó en todos los medios deportivos. Promotor estafa millones a campeón mundial, gritaban los titulares. Roberto Mendoza fue arrestado en su oficina mientras trataba de destruir documentos incriminatorios. Las investigaciones revelaron que Eduardo no era su única víctima. Había estafado a otros boxeadores menores por cantidades más pequeñas. La oficina del fiscal federal anunció que buscarían la máxima condena posible. Eduardo dio una conferencia de prensa, donde, con dignidad y dolor evidente, explicó cómo había descubierto el fraude. Confié en él como en un padre, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero la verdad siempre sale a la luz. Los procedimientos legales duraron 8 meses. Roberto Mendoza fue condenado a 15 años de prisión federal por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Eduardo logró recuperar 10 de los 12 millones robados a través de los activos embargados y las cuentas congeladas. El caso sentó un precedente importante en el mundo del boxeo sobre la transparencia financiera y la protección de los atletas. Eduardo testificó ante el Congreso sobre la necesidad de regulaciones más estrictas en la industria del deporte. Su testimonio fue emotivo y detallado, ayudando a impulsar nueva legislación que protegería a futuros atletas de fraudes similares. 2 años después del escándalo, Eduardo había reconstruido su carrera con un nuevo equipo de representación. Contrató a una firma de contabilidad independiente para auditar todos sus contratos y estableció un comité de supervisión financiera. Su historia inspiró a otros atletas a revisar sus propias finanzas y a exigir mayor transparencia de sus representantes. Eduardo ganó 3 peleas más antes de anunciarse su retiro, donando parte de sus ganancias a una fundación que ayuda a atletas jóvenes a entender sus contratos y proteger sus finanzas. De la traición más grande de mi vida, aprendí la lección más valiosa, declaró en su ceremonia de retiro. La confianza se gana, pero la verificación es esencial. Era una noche fría de diciembre cuando Eduardo Vázquez, el campeón mundial de peso medio, se encontraba revisando unos documentos en su estudio privado. Las cifras no cuadraban. Después de 8 años de una carrera exitosa con Milones Du, dólares generados en taquillas y patrocinios, su cuenta bancaria no reflejaba lo que debería tener. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía los estados financieros. Había confiado ciegamente en Roberto Mendoza, su promotor desde el inicio de su carrera profesional. El hombre que prometió llevarlo a la cima del boxeo mundial ahora se veía como una sombra sospechosa en su pasado. Eduardo recordaba vívidamente el día que conoció a Roberto. Era un joven de 18 años, recién salido de los barrios pobres de Tijuana, con hambre de gloria y dinero suficiente apenas para comprar vendas para sus manos. Roberto apareció en el gimnasio local como un ángel enviado del cielo, vestido con un traje caro y hablando de contratos millonarios. Tienes un potencial extraordinario, muchacho, le había dicho Roberto ese día, mientras observaba a Eduardo golpear el saco de arena con una ferocidad que hacía temblar toda la estructura del gimnasio. Yo puedo llevarte a pelear con los mejores del mundo. Durante esos primeros años, Roberto había cumplido sus promesas. Las peleas fueron escalando gradualmente, en primero los clubes locales, luego los casinos regionales, después los venues televisados nacionalmente y finalmente los grandes estadios internacionales. Eduardo había ganado su primer título menor a los 20 años, el título nacional a los 21 y su primer campeonato mundial a los 23. Roberto siempre estaba ahí, manejando los contratos, negociando con las televisoras, coordinando los entrenamientos y asegurándose de que Eduardo solo tuviera que preocuparse por pelear. Tú eres el talento, yo soy el cerebro,
solía decir Roberto. Tú golpeas, yo cuento el dinero. Es una sociedad perfecta. Eduardo había creído en esa filosofía durante años. Nunca cuestionó los números que Roberto le presentaba después. Si Roberto decía que la bolsa había sido de 5 millones y que Eduardo recibiría 3 millones después de gastos y comisiones, Eduardo lo aceptaba sin chistar. Confiaba en Roberto como si fuera su padre. Algo irónico considerando que su verdadero padre había desaparecido cuando él tenía 12 años. Pero ahora, sentado en su estudio a las 2 de la madrugada, Eduardo comenzaba a ver patrones que no había notado antes. En su última pelea contra Thompson en Las Vegas, el pay-per-view había vendido más de 2 millones de compras a $70 cada una. Solo por concepto de televisión, el evento había generado 140 millones. Sumando las ventas de boletos, patrocinios y mercancía, el total debería haber superado los 200 millones. Sin embargo, según Roberto, Eduardo había recibido solo 8 millones de dólares. La sospecha había comenzado 3 semanas atrás, durante una cena casual con Miguel Hernández, otro boxeador que también había trabajado con Roberto años. Miguel había mencionado casualmente que había descubierto discrepancias en sus propios contratos después de contratar a un contador independiente. Hermano, tienes que revisar tus números, le había dicho Miguel esa noche. Roberto es muy bueno con las palabras, pero los números no mienten. Eduardo había pasado noches enteras desde entonces, comparando los reportes de ganancias publicados en los medios deportivos con lo que realmente había recibido. Las diferencias eran enormes y consistentes. En cada pelea, parecía que había un agujero negro donde desaparecían millones de dólares. Los gastos reportados por Roberto eran siempre astronómicos y vagos en gastos de promoción, costos de producción, comisiones de distribución internacional. La mañana siguiente, Eduardo decidió tomar cartas en el asunto. Apenas 2 horas, pero se levantó con una determinación que no había sentido desde sus días como amateur. Contactó a Carmen Rodríguez, una contadora forense con reputación impecable en casos de fraude financiero. Carmen era conocida en Los Ángeles por haber destapado el esquema de estafa de un magnate de bienes raíces que había defraudado más de 100 millones de dólares a celebridades de Hollywood. También llamó a su abogado de confianza, David López, quien había manejado algunos de sus contratos menores, pero nunca los acuerdos principales con Roberto. David era un hombre meticuloso, graduado de Harvard Law School, que había construido su reputación defendiendo atletas profesionales contra contratos abusivos. Eduardo había conocido a David a través de su esposa, quien era clienta de la firma legal donde David trabajaba. Como socio senior, la reunión fue programada para el día siguiente en una oficina alejada del centro de la ciudad, en un edificio corporativo discreto en Pasadena. Eduardo llegó temprano, nervioso como no se había sentido desde su primera pelea profesional. Carmen era una mujer en sus 40, de cabello gris y ojos penetrantes que inspiraban confianza inmediata. David llegó con 2 asociados y varios archivadores llenos de documentos legales. Eduardo, comenzó Carmen después de las presentaciones formales. Antes de empezar, necesito que entiendas la gravedad de lo que estamos a punto de investigar. Si existe fraud, estamos hablando de delitos federales que pueden resultar en décadas de prisión para los responsables. ¿Estás preparado para las consecuencias de lo que podríamos descubrir? Eduardo asintió solemnemente. Carmen, he sido golpeado por los mejores peleadores del mundo. He sangrado en rings de 5 continentes. He perdido dientes. He tenido huesos rotos. Y he peleado con costillas fracturadas. Pero nada de eso se compara con el dolor de sentir que alguien en quien confías te está robando tu futuro. Necesito saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Carmen extendió varios documentos sobre la mesa de conferencias de cristal mientras David tomaba notas meticulosamente en su laptop. Necesitamos acceso completo a todos los contratos, estados de cuenta, comunicaciones por email, mensajes de texto y cualquier documento relacionado con tus finanzas desde que comenzaste a trabajar con Roberto Mendoza, explicó Carmen con la precisión de un cirujano. También necesitaremos acceso a tus cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y registros de todas las peleas, David agregó. Eduardo, también necesitamos que firmes una autorización para que podamos contactar directamente a las televisoras, venues y patrocinadores para verificar las cifras reales de tus contratos. Roberto probablemente ha sido muy cuidadoso en cubrir sus huellas, pero siempre hay un rastro de papel cuando se mueven cantidades tan grandes de dinero. Eduardo pasó las siguientes 2 horas proporcionando toda la información requerida. Firmó autorizaciones, proporcionó contraseñas y entregó cajas llenas de documentos que había mantenido en su casa durante años, mientras veía a Carmen y su equipo organizar metódicamente toda la información. Eduardo sintió una mezcla de esperanza y terror. Por un lado, finalmente estaba tomando control de su situación financiera. Por otro, sabía que su relación con Roberto, y posiblemente toda su carrera,
estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuánto tiempo tomará la investigación?, preguntó Eduardo mientras se preparaba para irse. Con la cantidad de dinero involucrado y la complejidad de las transacciones internacionales, estimo que necesitaremos entre 3 y 4 semanas para tener un panorama completo, respondió Carmen. Pero si encontramos evidencia clara de fraude, podremos darte resultados preliminares en una semana. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen y su equipo de 5 auditores forenses trabajaron incansablemente. Utilizaron software especializado para rastrear transacciones, contrataron investigadores privados para verificar la existencia de compañías mencionadas en los contratos y colaboraron con contactos en bancos internacionales para rastrear transferencia sospechosas. En lo que descubrieron fue devastador más allá de las peores pesadillas de Eduardo. Roberto Mendoza había creado un imperio de mentiras y falsificaciones que se extendía por 3 países, involucraba docenas de compañías fantasma. El esquema era ingeniosamente complejo. Roberto había establecido corporaciones en Delaware, Panamá y las Islas Caimán, todas con nombres que sonaban legítimos como International Sports Promotion Limited y Global Entertainment Distribution Corp. Estas compañías existían solo en papel, con direcciones que resultaron ser buzones postales y directores que eran empleados de firmas de servicios corporativos, que no tenían idea de para qué se usaban las empresas. Roberto había usado estas entidades para inflar costos artificialmente y desviar fondos. Por ejemplo, en la pelea contra Williams en el MGM Grand, Roberto había reportado un costo de promoción internacional de $4 millones pagados a Global Entertainment Distribution Corp. Sin embargo, la investigación reveló que esta compañía nunca había realizado ningún trabajo promocional y que los 4 millones habían sido transferidos inmediatamente a una cuenta personal de Roberto en Suiza. Los números eran alarmantes y la metodología. Carmen descubrió que Roberto había estado robando consistentemente entre el 40 y el 60% de las ganancias reales de Eduardo en cada pelea durante los últimos 5 años. En las primeras peleas, cuando las cantidades eran menores, Roberto había sido más conservador, robando solo entre el 10 y el 20%. Pero a medida que la carrera de Eduardo se volvía más lucrativa, la codicia de Roberto había crecido exponencialmente. El total actual de fondos desviados es de $12.4 millones, anunció Carmen durante la reunión donde presentaría sus hallazgos finales. Pero eso es solo lo que podemos documentar con certeza. Sospechamos que la cifra real podría ser hasta un 50% mayor. Pero esas transacciones involucran jurisdicciones donde es más difícil obtener registros bancarios. David revisó cada página del reporte de Carmen con la meticulosidad de un detective investigando un asesinato. El documento tenía 128 páginas e incluía diagramas de flujo que mostraban cómo el dinero había sido desviado, copias de documentos falsificados, registros de transferencias bancarias y testimonios de empleados de las televisoras que confirmaban las cifras reales de los contratos. Esto es criminal, murmuró David mientras señalaba una transferencia de 2 millones a una cuenta en las Islas Caimán que había ocurrido el mismo día que Eduardo había peleado contra Morrison en Atlantic City. Roberto no solo robó el dinero, sino que falsificó documentos federales, evadió impuestos y posiblemente lavó dinero a través de múltiples jurisdicciones internacionales. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago, pero esta vez no se podía recuperar de él en 10 segundos como en el ring. El dolor era profundo y permanente. Durante años había vivido modestamente comparado con otros atletas de su nivel, pensando que sus finanzas estaban siendo manejadas conservadoramente para su futuro. Ahora se daba cuenta de que había sido víctima del robo más elaborado y cruel de su vida. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Eduardo. Su voz apenas audible. En Carmen y David intercambiaron miradas antes de responder. Tenemos evidencia más que suficiente para presentar cargos criminales, explicó David. El FBI estará muy interesado en este caso, especialmente porque involucra lavado de dinero internacional. Roberto podría enfrentar entre 15 y 20 años en prisión federal. Pero antes de involucrar a las autoridades, agregó Carmen, tenemos otra opción. Podríamos confrontar a Roberto directamente con la evidencia y darle la oportunidad de devolver voluntariamente los fondos. Esto podría resultar en una recuperación más rápida del dinero, aunque no garantiza que evite consecuencias legales. Eduardo consideró las opciones durante varios minutos que se sintieron como horas. La idea de confrontar a Roberto lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Por un lado, quería verlo cara a cara y obtener una explicación. Por otro,
Sabía que Roberto era manipulador y probablemente trataría de convencerlo de que todo había sido un malentendido. Quiero confrontarlo, decidió finalmente Eduardo, pero quiero que quede grabado. Quiero que admita lo que hizo con sus propias palabras. La estrategia era arriesgada pero potencialmente muy efectiva. David explicó las implicaciones legales, mientras Carmen preparaba los documentos que servirían como prueba irrefutable. Eduardo tendría que usar un dispositivo de grabación oculto y mantener la conversación en territorio legal. No podía amenazar a Roberto ni hacer nada que pudiera ser interpretado como extorsión. Eduardo pasó 3 días practicando la conversación con Carmen y David, actuando como Roberto. Tenía que parecer natural, como si simplemente estuviera haciendo preguntas casuales sobre discrepancias menores. El plan era gradualmente intensificar la presión hasta que Roberto no tuviera más opción que admitir la verdad. Recuérdala, advirtió David durante su última sesión de práctica. Roberto es un manipulador profesional. Ha estado engañándote durante años. Va a tratar de confundirte, de hacerte sentir culpable por dudar de él y de voltearte la situación para hacerte quedar como el villano. Mantente enfocado en los hechos y no permitas que controle la narrativa. El dispositivo de grabación era tecnología de última generación, tan pequeño que parecía invisible, escondido en el bolsillo de la chaqueta de Eduardo. Tenía autonomía para 8 horas de grabación continua, y la calidad del audio era lo suficientemente clara para ser admisible en corte. Eduardo practicó activarlo y desactivarlo hasta que el movimiento se volvió tan natural como abrochar sus guantes de boxeo. Sus manos sudaban mientras marcaba el número de teléfono de Roberto. Esa tarde, de viernes, habían acordado que la confrontación ocurriría en el restaurante La Scala, un lugar exclusivo en Beverly Hills donde Eduardo y Roberto habían celebrado muchas victorias en el pasado. La ironía de la elección no pasó desapercibida para nadie en el equipo legal. Roberto, ¿cómo estás, hermano?, dijo Eduardo cuando Roberto contestó el teléfono, forzando un tono alegre que no sentía. Eduardo, mi campeón, ¿qué tal todo?, respondió Roberto con su característica calidez. ¿Ya estás listo para empezar a entrenar para la pelea con Jackson? Sí, todo bien. Oye, ¿tienes tiempo para cenar esta noche? Hay algunas cosas que quiero discutir contigo sobre los próximos contratos. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Roberto respondiera. Claro. La Scala a las 8. Perfecto. Nos vemos allí. Eduardo colgó el teléfono y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Carmen y David, que habían estado escuchando la conversación, asintieron con aprobación. Son natural, comentó Carmen. Ahora viene la parte difícil. El restaurante La Scala estaba ubicado en el corazón de Beverly Hills, frecuentado por celebrities de Hollywood y magnates de la industria del entretenimiento. Era un lugar donde las conversaciones importantes ocurrían en voz baja y donde la discreción era tan valorada como la comida. Eduardo llegó 15 minutos temprano y pidió una mesa en la sección más privada del restaurante. Roberto llegó puntual a las 8, como siempre vistiendo un traje italiano de $3,000 y su reloj Rolex de edición limitada. Era genuina y su abrazo efusivo, exactamente como había sido durante los últimos 8 años. Si estaba preocupado por algo, no lo mostraba en absoluto. Mi campeón, ¿a qué debo esta invitación especial?, preguntó Roberto mientras se sentaba en la silla frente a Eduardo. No me digas que ya estás nervioso por la pelea con Jackson. Ese tipo no te llega ni a los talones. Eduardo sonrió y activó discretamente el dispositivo de grabación. No es por Jackson. Quería hablar contigo sobre algunas cosas de los contratos pasados. Ya sabes, para entender mejor cómo funcionan las finanzas. Roberto ordenó su whisky escocés habitual mientras Eduardo pidió agua mineral. Necesitaba mantener la mente completamente clara para lo que venía. La conversación comenzó de manera casual, hablando sobre las próximas peleas programadas y las negociaciones para un combate de unificación que podría ser el más lucrativo de la carrera de Eduardo. Hablando de dinero, dijo Eduardo después de que llegaran los aperitivos, he estado revisando algunas cosas sobre nuestros contratos anteriores, solo por curiosidad. ¿Cómo funciona exactamente el tema de los gastos de promoción? Roberto tomó un sorbo de su whisky antes de responder, su expresión relajada. Bueno, es complejo, hermano. Hay muchos costos que no son obvios. Tenemos que pagar a las agencias de publicidad, los costos de producción de los comerciales, la distribución internacional, las comisiones a los intermediarios en diferentes mercados. Es un negocio muy costoso. Eduardo asintió como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Sí, tiene sentido. ¿Y esas compañías que manejan la distribución internacional? ¿Con cuáles trabajamos principalmente? Bueno, hay varias, respondió Roberto, ahora mostrando los primeros signos de cautela. International Sports Promotion, Global Entertainment, Distribution, algunas otras dependiendo del mercado específico. Eduardo había memorizado esos nombres de los reportes de Carmen. Eran las compañías fantasma que Roberto había creado para desviar fondos. Interesante. ¿Y estas compañías han estado trabajando con nosotros desde hace mucho? Sí,
¿Varios años? Son muy confiables. Roberto mintió sin pestañear en Eduardo. Esperó hasta que llegara el plato principal antes de comenzar a aplicar presión real. Había ordenado el salmón, pero no tenía apetito. Su estómago estaba hecho un nudo de nervios y anticipación. Roberto, he estado revisando algunas cosas más específicas, dijo Eduardo mientras cortaba su pescado sin realmente comerlo. Por ejemplo, este contrato de la pelea contra Williams. Aquí dice que mi porcentaje fue del 60% después de gastos, pero cuando hago los números con las cifras públicas de pay-per-view y taquilla, no cuadra con lo que recibí. El cambio en la expresión de Roberto fue sutil, pero Eduardo lo notó. Una ligera tensión alrededor de los ojos, un endurecimiento casi imperceptible de la mandíbula. Eduardo, hermano, tienes que entender que las cifras públicas que reportan los medios no siempre son exactas. Hay muchos gastos que no son visibles para el público. Sí, lo entiendo, continuó Eduardo, manteniendo un tono conversacional. ¿Pero cuáles gastos, específicamente? Porque según este documento se reportaron 4 millones en promoción internacional. Pero no recuerdo haber visto mucha promoción fuera de Estados Unidos para esa pelea. Roberto tomó un sorbo largo de su vino antes de responder. Y Eduardo notó que su mano temblaba ligeramente. Sí, bueno, no toda la promoción es visible inmediatamente. Hay trabajo de base, establecimiento de marca en mercados nuevos, inversión a largo plazo en presencia internacional. Eduardo sintió que estaba encontrando el ritmo correcto. Roberto estaba comenzando a sonar defensivo. Sus explicaciones se volvían más vagas y elaboradas. Y esa promoción la manejó Global Entertainment Distribution, cierto, exacto. Ellos tienen una red muy amplia en Europa y Asia. Eduardo sacó lentamente algunos documentos de su maletín, documentos que Carmen había preparado específicamente para este momento. Eran copias de contratos con las cifras reales de pay-per-view, verificadas directamente con la cadena de televisión. Roberto, aquí tengo los números reales del pay-per-view de esa noche, 2.3 millones de compras a $70 cada una. Esos son 161 millones solo de televisión, sin contar taquilla ni patrocinios. Roberto se quedó inmóvil por un momento, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. ¿De dónde sacaste esos números, Eduardo? Directamente de la televisora. Quería entender mejor el negocio, así que los contacté directamente. Eduardo mantuvo su voz calma, pero podía sentir que Roberto estaba comenzando a entrar en pánico. Según estos números, y considerando un 60-40 a mi favor después de gastos, debería haber recibido mucho más de los 8 millones que me diste. Eduardo, dijo Roberto, dejando su tenedor y levantando las manos en un gesto de calma, tienes que entender que hay muchos costos ocultos en estos eventos. Seguridad adicional, seguros, costos de último minuto, comisiones a distribuidores internacionales que no aparecen en los contratos principales. Como la transferencia de 2 millones a Global Entertainment Distribution que se hizo el mismo día de la pelea, preguntó Eduardo, dejando caer la bomba que Carmen había descubierto. El color se drenó del rostro de Roberto. ¿Cómo supiste de esa transferencia? Eduardo se dio cuenta de que Roberto acababa de admitir conocimiento de una transacción, que supuestamente era legítima. Si realmente era un pago normal a una compañía de promoción, Roberto no debería haber reaccionado con sorpresa ante la mención. Roberto, contraté a una contadora forense, dijo Eduardo finalmente, decidiendo que era momento de mostrar todas sus Carmen. Carmen Rodríguez, tal vez hayas oído de ella. Ha estado investigando nuestras finanzas durante las últimas 3 semanas. Roberto se quedó completamente inmóvil. El restaurante continuaba con su ambiente normal a su alrededor. Conversaciones en voz baja, el tintineo de copas, el suave jazz de fondo. Pero en su mesa el silencio era ensordecedor. Eduardo, comenzó Roberto después de lo que pareció una eternidad. No sé qué te habrá dicho esa mujer, pero te aseguro que todo ha sido completamente legítimo. Tal vez haya algunos malentendidos sobre cómo funciona la industria, pero... Roberto, lo interrumpió Eduardo, su voz ahora más firme. Tengo evidencia de 12 millones de dólares que han sido desviados a través de compañías que no existen. Tengo registros de transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Tengo documentos falsificados con tu firma. Roberto comenzó a sudar visiblemente. Sus respuestas se volvieron más desesperadas, más defensivas. Eduardo, me ofende profundamente que dudes de mi integridad. Durante 8 años he trabajado incansablemente para construir tu carrera. He sacrificado tiempo con mi familia, he arriesgado mi propia reputación, todo para llevarte a donde estás hoy. Entonces explícame las cuentas en las Islas Caimán, presionó Eduardo. Explícame por qué Global Entertainment Distribution no tiene empleados, ni oficinas, ni evidencia de haber realizado jamás trabajo promocional. Roberto intentó otra táctica en Eduardo. Creo que esa contadora te está manipulando. Probablemente quiere sacarte dinero para investigaciones innecesarias. Estas firmas de auditoría siempre encuentran problemas donde no los hay para justificar sus honorarios exorbitantes.
Pero Eduardo no se dejó distraer. Uno por uno fue presentando documentos que mostraban las discrepancias. Carmen había organizado la evidencia de manera que cada documento refutara la excusa anterior de Roberto, creando una red de mentiras de la cual Roberto no podía escapar. ¿Y esta factura de servicios de consultoría por $1 millón? ¿A una compañía en Panamá?, preguntó Eduardo, mostrando otro documento. ¿Qué tipo de consultoría exactamente? Roberto ya no podía mantener su compostura. Sus manos temblaban mientras tomaba otro sorbo de vino. Eduardo, hay aspectos del negocio que son tan complejos. Aspectos que no esperaría que entendieras porque no es tu área de expertise. Complejos como usar mi dinero para comprar propiedades a tu nombre en Miami y Aspen. Eduardo había guardado esta revelación para el momento perfecto. Carmen había descubierto que Roberto había usado fondos desviados para comprar 2 propiedades millonarias que estaban registradas a su nombre personal. ¿Cómo supiste de las propiedades?, preguntó Roberto antes de darse cuenta inmediatamente de que acababa de confirmar su existencia. Eduardo sintió una mezcla de satisfacción y tristeza profunda al ver a su mentor, la persona en quien más había confiado en su vida adulta, comenzar a desmoronarse frente a sus ojos. Roberto había pasado de la negación total a admisiones accidentales, y ahora estaba claramente entrando en pánico. «Roberto, tengo evidencia de todo», dijo Eduardo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. «Cuentas falsas, contratos alterados, comisiones robadas, propiedades compradas con mi dinero. Durante 8 años me has estado robando sistemáticamente». Roberto se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Eduardo podía ver las emociones cruzando por su rostro: miedo, culpa, desesperación y finalmente resignación. Era como ver a un boxeador darse cuenta de que ha perdido la pelea, que no hay manera de recuperarse del daño acumulado luego. Como si un dique se hubiera roto después de contener la presión durante años, Roberto comenzó a hablar en Eduardo. «Tienes que entenderme. Al principio fueron solo pequeñas cantidades para cubrir gastos personales urgentes. Mi esposa estaba enferma, necesitaba tratamientos caros que el seguro no cubría. Pensé que podría devolverlo rápidamente antes de que te dieras cuenta». Eduardo escuchó en silencio, grabando cada palabra de la confesión. «Pero luego las cosas se complicaron», continuó Roberto, su voz quebrándose. «Tenía deudas de juego. Había hecho algunas inversiones malas en bienes raíces. Perdí dinero de otros clientes también, no solo tuyo. Pensé que podría recuperarlo todo jugando en el casino, pero solo perdí más». Las palabras de Roberto salían como una cascada, años de culpa y secretos derramándose sobre la mesa del elegante restaurante. Eduardo se daba cuenta de que estaba presenciando el colapso total de un hombre que había vivido una mentira durante años. «Después ya no era solo sobre el dinero», admitió Roberto. «Me había metido tan profundo que no podía parar. Cara, ves que ganabas una pelea y generabas más dinero. Era una oportunidad de tomar más para cubrir lo que había tomado antes. Se volvió como una adicción». Eduardo sintió una mezcla de alivio, traición y, extrañamente, lástima. Por un lado tenía la confesión completa grabada. Por otro, estaba viendo la destrucción de alguien que había sido como una figura paterna para él. «¿Cuánto en total, Roberto?», preguntó Eduardo. En voz baja Roberto se cubrió la cara con las manos antes de responder. «12.4 millones», susurró. «Parte está en las propiedades que compré. Parte la perdí en inversiones y en el casino, pero creo que puedo recuperar al menos 8 millones si me das tiempo». Eduardo sintió como si estuviera en un sueño surrealista. La cifra exacta que Carmen había calculado estaba siendo confirmada por el propio Roberto. No había dudas, no había errores de cálculo. Durante 8 años, el hombre en quien más había confiado lo había traicionado de la manera más vil imaginable. «Roberto, ¿por qué?», fue todo lo que pudo preguntar Eduardo. «Porque soy un cobarde», respondió Roberto, lágrimas cayendo sobre la mesa. «Porque cuando empezó, no tuve el valor de confesarte que tenía problemas financieros. Pensé que podría solucionarlo todo sin que te enteraras. Y cuando ya era demasiado tarde para confesar, no tuve el valor de enfrentar las consecuencias». Roberto le suplicó perdón, prometió devolver todo el dinero. Rogó que no involucrara a las autoridades. «Piensa en mi familia, Eduardo. Mis hijos no tienen culpa de esto. A mi esposa no sabe nada. Si esto se hace público, los destruirá». Eduardo escuchó las súplicas en silencio, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. Por un lado, Roberto había confesado y expresado arrepentimiento genuino. Por otro, había robado sistemáticamente durante años, mintiendo día tras día, creando documentos falsos y destruyendo la confianza que había sido la base de su relación. «Roberto, necesito tiempo para procesar todo esto», dijo Eduardo. «Finalmente voy a levantarme e irme ahora. No intentes contactarme durante los próximos días. Mis abogados se comunicarán contigo». Roberto asintió, derrotado. «Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que he hecho. Pero por favor considera que una vez fui tu amigo.
Una vez realmente me preocupé por tu carrera y tu futuro. Eduardo se levantó de la mesa sin responder. Dio dinero suficiente para cubrir la cuenta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Podía sentir los ojos de Roberto siguiéndolo, pero no se volteó. Esa noche, su relación con Roberto había terminado para siempre. Al día siguiente, Eduardo se reunió con Carmen y David para revisar la grabación. La confesión de Roberto era clara, detallada y legalmente devastadora. No había ambigüedad sobre lo que había ocurrido. Eduardo, dijo David después de escuchar toda la grabación, esta confesión es más de lo que habríamos podido esperar. Roberto admitió no solo el fraude, sino también el lavado de dinero, la falsificación de documentos, y hasta problemas de juego que podrían indicar otros delitos financieros. Con la verdad finalmente expuesta y la justicia en marcha, Eduardo sabía que, aunque había perdido millones de dólares, había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que nunca más sería víctima de la traición de quienes fingían protegerlo. En el fin,